Ronnie y el profeta Mauricio Majano, Ronnie viene desde California y con él viene una familia también. Por cierto, los hermanos son parte del ministerio de alabanza del pastor allá en California, así es que ellos vienen dispuestos a servir y a trabajar en este retiro, ¿verdad? Y pues estoy seguro que va a ser algo muy, muy bonito. Da un poquito más de volumen, hermano, aquí. Un poquito más de volumen, no te preocupes. Si chilla, nomás lo bajas, ¿ok? Así es que es lo más importante. Por ahí vas mejorando ya. Y bueno, pues le decía, ¿verdad? De todo eso que vamos a tener un buen retiro. Un buen retiro porque vamos a aprender muchísimo. Y aparte hay una expectativa muy linda. No se deje vencer por el adversario. No haga planes con el diablo, haga planes con el Señor. Quite todo lo que esté estorbando su camino, que van a ser 1000 cosas y 1000 excusas para que usted sea parte de un llamado, una convocatoria. Y esa convocatoria es estar en el lugar donde se va a adorar al Señor. Y precisamente de eso quiero en parte hablarle a usted ahora. Hermanos, perdón, ahí estás bien, hijo, déjalo ahí. Y le quiero hablar acerca del pozo de los encuentros. Y vaya conmigo a Juan o póngame los hermanos, dame un poquito más de, no sé, de grave, cualquier cosita, hijo, cualquier cosita. El pozo de los encuentros, Juan 4:5. Ahí en su Biblia, usted lo puede leer o lo puede leer en la pantalla también. Y es una historia que la hemos repetido 1000 veces, hermano, creo yo. Pero cada vez que se estudia, se les trae una nueva enseñanza. Como decía el pastor Carballo el otro día, o alguien dijo, ¿verdad? Los temas sencillos que tocamos, que ya lo hemos visto, pero que nos traen una nueva luz. Y curiosamente lo que decía siempre mi padre en la fe, hermanos, acerca de eso, cuando él nos enseñaba de que la palabra siempre va a traer nueva luz en todo. Así es que no podemos decir que ya lo leímos, que ya lo conocemos, que ya lo sabemos, porque la palabra va a traer siempre, va a arrojar nueva luz. Y esa nueva luz nos va a llevar a nosotros a enriquecer nuestra vida espiritual. Y Juan 4:5 al 15 narra una historia que, ¿por qué no la leemos mejor para que la podamos mirar más de cerca y entender un poquito más esto? Cuando dice el apóstol Juan, llegó pues a una ciudad de Samaria, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía, adelante. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué más? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ahí nos quedamos. Entonces, le decía que este pasaje tan repetido nos enseña también, hermano, la importancia de los encuentros. Para los hermanos que han ido a los discipulados, estoy seguro que tocaron un tema que se llama los encuentros. El encuentro de, no recuerdo si es Noé con Dios, Abraham con Dios, Moisés con Dios y los discípulos con el Señor. Cada uno tuvo su encuentro. Y desde luego en el encuentro el Señor manifestó su gloria en cada uno de esos momentos o esas experiencias. Y aquí viene la importancia de que cada creyente, cada persona en vida tenga un encuentro con el Señor. Porque si el hombre no tiene un encuentro con su Creador, vivirá sin ningún sentido, un poquito más, hijo, cualquier cosita, y sin ningún interés de la vida, simplemente va a ser una persona común, diríamos, y corriente, para acabarla todavía, común y corriente, dicen algunos por ahí. Yo mejor me quedo común, ¿verdad? Para no decir que es corriente, porque hablaría de una fina, ¿no? Y una corriente, pero yo creo que sería una persona común. Pero los encuentros te transforman, hermano. El encontrarse con Dios te transforma. A mí no se me olvida el tiempo cuando a mí el Señor me llamó y yo escuché su voz. No se me olvida cuando a mí el Señor me hizo el llamado de conocer su evangelio y no fui rebelde a la voz del Señor. Más antes yo me entregué al Señor. Después de 35 años de conocer a Cristo y de predicar el evangelio, para ser bien franco, hermano, porque inmediatamente por alguna razón el Señor me mandó a predicar la palabra. Para todos aquellos que me conocen saben que toda mi vida he predicado el evangelio. Y lo he predicado en diferentes plataformas, desde las casas, las calles, los centros de convalecencia, los parques, los buses, los trenes, diferentes lugares, iglesias, conferencias, auditorios. Lo he predicado en diferentes plataformas durante todos estos años. Bueno, no le voy a hablar de mi evangelio, pero sí le quiero contar a usted de la experiencia del Señor con la samaritana en el pozo. Porque allí hubo un encuentro, hermano, con el Señor. Una mujer se encontró con el Señor. Y desde luego que como tenía que hacerse notar, el Señor le cambió la vida a esa mujer. De una condición se la transformó a otra condición. Por eso, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, se le van a ver los frutos. Y una que no tiene un encuentro con el Señor, también se le van a ver los frutos. También se le van a ver los frutos. Pero en el capítulo 4, hermano, usted va a mirar ciertos acontecimientos que ahí se mencionan, que yo le quiero referir para que estemos por lo menos alertados de lo que ahí se habló con la samaritana, para entrar en materia, hermanos, y entender que
ahí sucedieron cosas que el Señor le habló a la samaritana. En ese pozo que en realidad era simple y sencillamente un punto de encuentro de Jesús y la samaritana. Ahí se habló, número uno, de el agua. Diga conmigo el agua, que representa la palabra. Agua. Se habló del agua. Dame de beber. ¿Cómo me pides a mí tú que te dé agua? Si supieras quién te pide de beber agua. Hermano, se habló ahí en el pozo. Ahí se habló también, como usted puede ver, la diferencia entre los judíos e israelitas, samaritanos. Ahí se mencionó el don de Dios. Si conocieres el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua que brota para vida eterna y nunca más tendrías sed. Ahí también se mencionó el agua viva, que es el Espíritu Santo. Y Juan 4:14, usted lo puede mirar ahí, regrésalo. Cuando el Señor le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Está hablando de la manifestación del Espíritu, hermano, que enciende la fuente. Para aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entendemos esto, hermano. Un poquito de grave, hijo. Lo entendemos. De que cuando el Espíritu Santo te toma y te llena, algo sucede en el vientre tuyo que se activa y empieza a brotar una fuente de agua viva, que empieza a transformarte, porque empiezas a brotar. Dale un poquito para abajo, hijo, leíste mucho. Pero bueno, se está refiriendo al agua viva, que es el fluir del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Ahí también se habló acerca de la revelación por medio de la palabra de ciencia. Jesús descubriendo a una mujer que aparentemente cualquiera hubiera pensado que con quien estaba era su marido, pero resulta que en realidad con quien estaba no era su marido. Era simple y sencillamente una persona que vivía con ella, pero no era su marido en sí. Pero bueno, usted va a mirar, hermano, que ahí en ese pasaje del que estoy mencionándole a usted, se revelan varias cosas. El Señor habla de todo lo que le acabo de mencionar y termina hablando el Señor acerca de el agua viva que el Señor venía a hacer. Pero algo muy importante que entender es de que el Señor le dice a la samaritana acerca de el monte para adorar. Entonces hay una serie de factores que ahí se mencionaron que tienen que ver en relación al capítulo 4 de Juan, en donde los protagonistas primeramente es el Señor y una mujer, y posiblemente de mala fama, hermano. Porque los que conocen bien todo esto saben que la hora de ir a recoger agua era por las tardes o muy temprano de mañana, pero no al mediodía. Ahora usted tiene que pensar que si esa mujer había tenido 5 maridos y el que tenía, ahora, ¿qué nos garantiza que no anduviera buscando uno nuevo, hermanos? Y se encuentra con Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, judío, que no se lleva con los samaritanos, hermano. Y ahí empieza el diálogo del capítulo 4, en donde se desarrollan una plática de 7 puntos, donde les habla finalmente la adoración universal. De cierto te digo que va a venir y ahora es la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero no va a ser en este monte,
ni en el de Jerusalén. Lo que el Señor estaba hablando era de enseñarle una adoración universal que no dependía exactamente de la liturgia que tenía Israel o que tenía Judea. En aquel entonces Samaria y Judea, hermano, que estaban precisamente en esas regiones y dialogando con el Señor. Pero el pozo de Jacob, le repito, era simplemente un punto de contacto, un punto de encuentro, donde el Señor le revelaría a la mujer samaritana lo que vendría. Miren lo que dice Juan 4:5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Termina en el 15, usted lo puede leer hasta el 15. Ya lo leímos. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed y venga aquí a sacarla. ¿Por qué? Porque el Señor le habla de que el agua que él tenía era una agua que saltaba para vida eterna. Ahora, la plática, usted tiene que saber que el Señor dijo que era necesario que él pasara por Samaria. ¿Por qué era necesario que él pasara por Samaria? Porque tenía que encontrarse, diga conmigo, encontrar a una mujer samaritana al mediodía. Hermano, lo más hermoso que puede tener una persona es un encuentro con Dios. Y la peor desgracia que puede tener tanto el hombre como la mujer es nunca tener un encuentro personal con su Creador, ni que le interese tener un encuentro personal con su Creador. Y le voy a decir que solo tiene una vida para tenerlo. Una vida, hermano, para pedir a Dios que se le manifieste. Más si está en una iglesia congregado. Porque Dios provoca ocasiones. Y en esta ocasión el Señor, de alguna manera, sabía que esta mujer iba a salir a las 12 del mediodía. Y dijo: voy a tener un encuentro con ella. Una mujer samaritana. Una mujer que venía de la descendencia que no era precisamente judía, que tenían cierta controversia con los judíos, hermano, y aún con los israelitas que habían regresado del exilio, que le voy a explicar rapidísimo para que usted lo vea aquí. Y le voy a hablar para esto un punto histórico, para entender un poquito a lo que se refiere, por qué Jesús le dice a la mujer, o la mujer le dice a Jesús, mejor dicho, que por qué le pedía de beber a él si samaritanos y judíos no se llevaban. Y es que era real. Samaritanos que era prácticamente la descendencia de una línea del pueblo de Israel, hermano. Y de la descendencia de Israel, voy a decirlo mejor dicho así, para no colisionar con algunos críticos que tenga por ahí. Pero era de la descendencia de Israel. El Señor le dice a esta mujer que le dé de beber. Y no se llevaban. Y por eso entramos un poquito a la historia y encontramos que los samaritanos se cree que eran los descendientes de Efraín y Manasés. Usted ya identificó quién era Efraín y Manasés, los hijos de José que le nacieron en Egipto, hermano, que se quedaron en Samaria cuando los asirios conquistaron en el año 740 a.C. a las 10 tribus de Israel. Ahí estaban ellos aparentemente. Y cuando vienen los asirios y conquistan a las 10 tribus de Israel separadas en el tiempo de después que murió Salomón, hermano, eso sería una larga historia de contársela. Pero por amor a aquellos que nos están viendo por la tele, ¿verdad, hermanos? Hablando acerca en el tiempo de los reyes, cuando se divide el reino de Israel, y surge el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el reino de Judea, donde surgen los judíos, hermano, que se componía de Judá y de Benjamín. Esas dos tribus se quedaron ahí. Pero las otras 10 tribus se quedaron, hermano, aparentemente en la otra región, cubriendo todo lo que era Samaria, el reino del norte, sería prácticamente 10 tribus de Israel. Cuando vienen los asirios en el 740, antes de que Cristo apareciera, los conquistan y se los llevan cautivos, pero
ahí se quedan los descendientes de José, que era Efraín y Manasés. Y de ahí surgen los samaritanos, con los cuales Israel tiene conflicto. Y el conflicto es porque ellos, estando ahí mientras estaban en el exilio, el rey de Asiria mandó a 3 grupos poderosos que se mezclaran con ellos y se contaminaron y se mezclaron con su lengua. Por eso hablan árabe, arameo, y se mezclaron con sus costumbres y con sus tradiciones. Y cuando regresan del exilio o de la cautividad, los israelitas, hermano, otra vez a reconstruir, y los de Judea a construir el templo, no quieren nada con los que se quedaron. Les llamaron samaritanos. Y en el tiempo de Jesús, el Señor se encuentra con una mujer que venía de esa descendencia que habitaba allí en Samaria. Y usted lo va a mirar ahí, hermano, que se mezclaron. Y cuando querían construir el templo, no aceptaron su ayuda. Ahí surgió la guerra, donde surgen los 2 montes, el monte Gerizim y el monte Sión. ¿Cuál era el verdadero lugar de adoración? En Sión, donde estaba el templo de Jerusalén, o en Samaria, en el monte Gerizim, hermano. Pero bueno, no le voy a contar más historia. Eso es historia. Ahí surgió lo que se diría los 2 montes y los 2 templos o lugares de adoración, de lo cual se hace mención, el Señor a la samaritana. Usted lo va a ver que ahí está. Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Vea lo que dice el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. ¿Qué dice? Al Padre. Entonces ahí está hablando de que se iba a abrir una puerta de adoración que no tenía nada que ver con Jerusalén, ni tampoco Samaria, que era la capital de Israel prácticamente, hermano. Entonces, usted se va a dar cuenta entonces que el Señor está hablando que iba a levantar una generación de adoradores que no necesariamente tenían que estar en un lugar específico, pero que sí iban a necesitar puntos de contacto, puntos de encuentro. Me explico, hermanos. Le voy a dar un ejemplo. La samaritana. Otro ejemplo. Natanael. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Cuándo lo vio el Señor? Pero el Señor lo miró. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo es de que, si bien es cierto, el Señor habló de abrir una puerta grande para la adoración, hermano, pero por el otro lado nos dejó un punto de contacto para que no nos olvidemos de los lugares de encuentro, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Jacob encontrándose con Dios en Betel, hermano, y de ahí surge lo que es el pozo, el lugar de los encuentros. Por eso es necesario considerar, si bien es cierto la idea de que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios está en todo lugar? Bueno, se podría decir, hermano, que Dios está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Él no habita donde está el pecado. Él no comparte la idea de la suciedad, hermano, y la inmundicia. Pero Él sí está en los lugares que ha designado para que sea una puerta al cielo, para que sea la escalera hacia el cielo y haya un contacto de la tierra con el cielo. Ahí sí está el Señor. Y Jacob es nuestro prototipo, hermano. Huyendo de su hermano Esaú, se duerme
y agarra como cabecera una piedra y tiene una visión en sueños donde mira una escalera que desciende del cielo y ángeles bajar y subir. Y por eso le llamó ahí lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí es cuando se levanta precisamente, hermano, la idea del pozo de Jacob, donde negoció el territorio para poder y comprar, hermano, tierra para hacer un pozo y un punto de contacto. Y quiero decirle que este pozo, hermano, estaba viendo un documental muy interesante en Samaria, un documental muy interesante precisamente sobre este punto. Y escuchaba a un curita, que es el único cura, tiene 700 miembros por allá en todo lo que es Samaria, que son cristianos, pero muy difícil. Y este señor ortodoxo, hermano, fue el que construyó la iglesia que está ahorita donde está el pozo de Jacob. Y enseñaban el pozo de Jacob, hermanos, dice que tiene 40 metros de profundidad del pozo. Algunos expertos dicen que 23, pero mientras se pelean, a nosotros qué nos importa, ¿verdad? Lo cierto es que tiene agua. Y ahí está el pozo. Pero lo interesante de este pozo es que, hermano, este pozo se ha mantenido por siglos. Se ha mantenido vivo. Y han encontrado que este pozo no es un pozo de agua que permanece estable, estática, hermano, sino que por abajo esa agua tiene fluidez, está corriendo, está absorbiendo de diferentes manantiales el agua naturales para que sea un agua potable, un agua fresca. Es una maravilla, hermano. Y ahí lo tienen, el pozo que utilizó Jacob. Ahora está una iglesia ahí, ahora venden el agua, hermano, y todo eso, pues. No crea que la regalan, no, la venden. Porque es el pozo de Jacob. Pero en ese pozo es donde Jesús está hablando con la samaritana, una mujer que no se llevaba con los judíos. En Juan 4:6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, como el pozo de Jacob. Ahí se sentó el Señor. Y empieza a platicar. Déjenme les sigo contando la historia. Sin embargo, esta ha sido la creencia de los samaritanos y los judíos por 23 siglos. El terreno había sido comprado por Jacob. Génesis 33:19. Cuando dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Con el tiempo, el área fue arrebatada por la fuerza de las manos de los amorreos. Génesis 48:22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, le dijo Jacob, perdón, hermanos. Y la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El pozo se encuentra localizado en las faldas del monte Gerizim, hermano. Mire qué interesante. Entender pozo, monte. Pozo de Jacob, donde fluye el agua viva, y el monte, hermano, de las bendiciones, donde Moisés se paró a bendecir al pueblo y declarar las bendiciones. Y por el otro lado el monte Ebal, que hemos hablado de los montes, declarar las maldiciones para el pueblo. Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el pleito samaritano y judío eran los montes, hermano, y el templo, los lugares de adoración. ¿Dónde se tiene que adorar al Señor? Ahora ya no tenemos ese pleito, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde vamos a adorar? Podemos adorar donde queramos, media vez sea un lugar razonable, saludable, digno para el Señor. No en cualquier lugar. No vamos a adorar al Señor, hermanos, si no hay necesidad, en medio de algo todo sucio, todo desordenado. No
Ni siquiera los utensilios, hermano, en el templo se permitían que fueran utilizados sucios. Tenían que limpiarse detalladamente hablando, porque Dios es santo. Por eso yo siempre hago hincapié en la limpieza, aún hasta el vestuario que tú traes cuando te presentas delante de la presencia del Señor tiene mucho que ver, hermano. La condición del lugar donde adoras tiene mucho que ver. Si no hay necesidad, ¿para qué va a estar sucio? ¿Me explico, hermanos? Me ha tocado ir a lugares, hermano, lo digo con mucha vergüenza, donde he predicado, donde las paredes están a punto de caerse, con riesgo que se nos caigan en el cerebro, hermano. Unas craqueadas por donde quiera y todo lleno de negro, eso. Las paredes todas manchadas, hermano, un lugar indigno donde se adore y se invoque el nombre del Señor. Pero la Biblia habla de que ni en el monte Sión ni en el monte Gerizim se iba a adorar como se peleaba el judío y el samaritano, que era el descendiente de los hijos de José, uno de los patriarcas, hermano, de prácticamente o de las 10 tribus de Israel, hermano, que se habían quedado ahí. Ahora vamos al punto teológico, hermano, rapidísimo. Ya vimos el histórico. Es notable que este pozo se encuentra en las faldas de este monte, el monte Gerizim. El monte, hablamos de los cortadores. Diga conmigo, cortadores. Tiene que ver con cobertura. Cuando usted revisa la palabra que habla de Deuteronomio 27, 11 al 14, hermano, sobre este monte y la definición de este monte, que significa cortadores, usted entiende a quién le llamaban cortadores, hermano. Estaba hablando de personas que se dedicaban a cortar específicamente ciertas prendas. Entonces es evidente que hablar de pozos, hermano, es igual a bendición. Y hablar de montes es hablar de cobertura. O sea, la bendición de una cobertura. ¿Me explico? Diga conmigo, la bendición de una cobertura. Otra vez, la bendición de una cobertura de Dios. ¿Sabe cuándo la gente valoriza más una cobertura? Cuando Dios se las quita. ¿Me escuchó, hermanos? Mientras la tiene, no hay a veces ni el respeto, ni la honra, ni el apoyo, hermano, a participar y servir al Señor en la obra que el Señor le ha dado a una cobertura, pero media vez se las quita el Señor. Todo el mundo los llora. Perdónenme, hermanos, el día que yo me muera, me lleve el Señor, no quiero que alguien diga cosas bonitas de mí, mejor dígamelas ahorita. A mí como me rechina y me molesta, hermano, soy franco. Se muere un hombre de Dios, un siervo de Dios, todo el mundo poniendo fotos con él, ahí chuleándose. Ahí estoy yo, ahí estoy abrazándolo, orando por mí, hablando maravillas. Y cuando estaba vivo, posiblemente hasta enemigo de él era. Lo hemos visto siempre. Aquí se nos murió hace un tiempo atrás un apóstol muy querido por mí, el apóstol Rafael Ayala, hermano del Ministerio Roca Fuerte. Yo estuve en su velorio, fue un amigo muy cercano y me pude dar cuenta del amor y el aprecio que muchos le tenían, pero también del desprecio que muchos le tenían en nuestra propia región. California se murió otro apóstol, Marcos López, gran apóstol, todo el mundo hablando maravillas del siervo. Y ahora que se murió, ¿qué pasó con la iglesia? En Guatemala, Alex González, hermano, el mundo hablaba maravillas. ¿Ahora qué hablan? No, hermano, usted cuando uno se muere, la gente habla. Yo creo que el Señor no le va a permitir oír a uno lo que hablan de uno, ¿no, hermano? Mejor dígalo antes de que pase otra cosa.
Hace unos días se murió el apóstol, pasó a la presencia del Señor, mejor dicho, el apóstol Efraín Avelar, un apóstol muy querido por mí, muy respetado también por mí, desde luego, ya que fue pastor de mi padre en la fe, de mi pastor. Es prácticamente quien lo engendró en el evangelio a él. Él llegaba a predicarnos a la iglesia constantemente, una enseñanza extraordinaria. Y todo el mundo, hermano, haciendo el mismo patrón, tomándose fotos, y disculpen las molestias que les estoy dando, amados hermanos. Fotos, chuleándose, hablando maravillas del siervo. Cuando le mandaron un mensaje, cuando estaba en vida el varón, para apoyarle, decirle: estamos orando por usted, por su salud, échele ganas, etcétera. No. Es una bendición estar bajo o ser parte de una cobertura ministerial. ¿Me explico, hermanos? Vamos, diga conmigo amén, no se me sienta tan triste. No es que el pastor vino medio criticó, no, vengo hablándole realidades. El monte Gerizim es un monte que está al otro lado del Jordán. Fue el monte donde se proclamaron las bendiciones delante de un pueblo que estaba naciendo en ese lugar. Mire lo que dice Deuteronomio 11:29. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y resulta que a las faldas del monte está el pozo de Jacob. Hermano, mire, para que Dios provoca un encuentro, sino para que reconozcas autoridad ministerial y puedas ser cubierto y ser bendecido. ¿Para qué el Señor se encontró con la samaritana? Para tirarle cobertura. Porque la mujer no tenía nada, hermano, que la cubriera. Un espíritu de adulterio e inmoralidad sexual. 5 maridos tenía y el que tenía el sexto no era su marido y posiblemente ya lo quería cambiar. Y el Señor la convierte y la hace en una gran evangelística, porque cuando estás bajo una cobertura de Dios, hermano, Dios te va a llevar hacia un ministerio. ¿Me escuchó, verdad? Dios te va a llevar hacia un ministerio porque vas a ser engendrado por la palabra. Pero vas a tener que tener tu encuentro con el Señor, hermanos. Deuteronomio 27:9 dice: entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios, al que habló, que lo llevó, para hacer de ellos una nación que tenía que nacer. Hoy te has convertido, y puso delante del pueblo la bendición y la maldición. Y por eso, mire, es muy relacionado el monte Gerizim y el pozo de Jacob. Porque todo el que busque monte, hermano amado, de bendición, tendrá que ir al pozo a tener su encuentro para ser bendecido. ¿Me explico? Vamos rápido, al cabo yo sé que usted me está entendiendo. Y el que no me entienda, pues vea la transmisión por ahí, ¿verdad? Este monte Gerizim es el monte, hermano, de los cortadores, así se llama. El monte de los cortadores. ¿Qué significa cortar? Cortar, en su definición, es cortador, cortadora. O sea, definiéndolo, es un cortador, es una persona que tiene por oficio cortar, ¿qué dice? Piezas. Generalmente de tela o de cuero, para confeccionar determinados objetos como, ¿qué dice? Trajes. ¿Qué hace el traje? Cubre, da cobertura. ¿Qué hacen los zapatos? Cubren. Hermano, una visión evangelística. Da cobertura. Y el Señor llevó a su pueblo al monte Gerizim, hermano, para proclamar las bendiciones sobre de ellos. Pero ahí estaba el pozo, a las faldas del monte,
donde tenía que haber un encuentro con la samaritana. Y el pueblo sabía que ahí estaba el pozo, hermano, del encuentro. Es necesario el pozo. Este monte es el monte de los que confeccionan trajes y zapatos que cubren el cuerpo, de manera que se está hablando de un monte de cobertura, bendición. Es el monte de la cobertura de los que cortan trajes y zapatos para cubrir, hermano. O sea, lo que yo le quiero decir a usted es que si usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor, no va a sentir la bendición de tener una cobertura ministerial sobre su vida. No le va a alcanzar la bendición. Mucho menos si usted, que dice que ha tenido un encuentro personal con el Señor, no reconoce autoridad. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo vas a ser bendecido por alguien que tiene para cubrirte cuando tú no quieres cubrirte? Primero tienes que beber del pozo de Jacob, hermano. Tienes que beber el agua que representa la palabra cristalina del Señor, para que te haga nacer y tengas ese encuentro, y entonces tú puedas ver el monte de la cobertura de la bendición. Vamos rápido. Cabo, este tema no se lo quiero quemar tanto, hermano. Este pozo está en el monte donde se proclama las bendiciones de estar bajo una cobertura de Dios. O sea, que el Señor ha plantado pozos en donde sacarás tus bendiciones, hermano. Y aquí quiero que vayamos a Juan capítulo 4 para que veamos rapidísimo el diálogo entre el Señor y la samaritana, hermanos. Vea bien. Cuando el Señor les dice, capítulo 4, ya usted ya sabe la historia de que se encontró, hermano, con la samaritana ahí, ¿correcto? Verso 15. No tienes con qué sacarla. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Empieza la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, cuando se dio cuenta que el agua que el Señor le hablaba era una agua sobrenatural. No era cualquier agua. Era algo superior a lo que estaba ahí. Pero por algo se comienza, ¿no, hermanos? Él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Hay que estar reconociendo una palabra de ciencia. Está reconociendo que le descubrieron la vida, hermano. Que esa persona con la que se está encontrando en ese momento tiene algo especial. ¿Y qué fue lo que pasó? Le declara que me parece que eres profeta. Nuestros padres brinca de la revelación profética, hermano, a la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? El Gerizim. ¿Quiénes eran los padres? Las 10 tribus de Israel, hermanos. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Ahora viene el Señor y le dice, Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde, hermano? Diga conmigo, levantando la cosecha. ¿Se atreve a decirlo o no? Levantando la cosecha. Si no va a ser en el monte,
hermano, de Jerusalén, que es el monte Sión, y no es el monte Gerizim en Samaria. Hermano, entonces, ¿dónde es? Levantando la cosecha y donde se invoque el nombre del Señor. Agréguele un buen ambiente, un buen espacio para adorar al Señor. No en medio de todo el cochinero, pues tampoco. No exagera, a menos que no tenga otra opción, que esté encarcelado, amarrado, qué sé yo. Pero busque el mejor lugar para adorar al Señor. Y el Señor le revela a la mujer acerca de que no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Adoraréis. La hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, le dice, adoráis lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, yo quiero que usted, hermano, comprenda el punto de que el Señor está buscando encuentros para levantar adoradores. Mire, el proceso que hizo con la samaritana: primero el diálogo, el encuentro, y luego la revelación. Por eso es importante los dones del Espíritu y la revelación también. Le revela a la mujer su condición, la mujer se da cuenta de su condición e inmediatamente el Señor le revela el propósito de salvar. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decirle es de que el plan del Señor con la mujer samaritana fue encontrarse con ella, dialogar con ella, y si ella no hubiera querido, sigue su camino. Pero a la mujer le interesó la plática de Jesús, aunque le estaba señalando su condición. Porque cuando alguien quiere cambiar, hermano, no se ofende por la verdad. ¿Me explico? Al contrario, cuando se le señala su condición, inmediatamente busca cómo hacer el cambio en el encuentro con el Señor. Y entonces el Señor le dice a la mujer: tu condición en este momento es esta, de adulterio. O mejor dicho, de fornicación, adulterio. No sabemos si estuviera casada o no, porque había tenido 5 maridos, pero con ninguno se había casado. O mejor dicho, había tenido 5 maridos, mejor dicho, ¿verdad? Porque el marido habla de casamiento. Y con el que estaba no era su marido. Entonces había sido ya adúltera, hermano. Y ante la revelación que el Señor le da, es interesante mirar cómo inmediatamente le suelta el plan, hermano, a la mujer. ¿Cuál es el plan? Estoy buscando adoradores. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Es como si le dijera al Señor a la mujer: ¿te apuntas? El plan que yo quiero es platicar contigo. Si me entiendes, vamos a sacar fruto de todo esto. Vas a cambiar tu estilo de vivir y te vas a convertir en una adoradora. Ahora, usted tiene que entender, hermano, que esta mujer fue tan impactada por el Señor, donde dice: Dios es espíritu, verso 24, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. ¿Se da cuenta que creía en el Mesías, hermano? Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos. Se admiraron que hablaba con una mujer, ya ni siquiera que era samaritana. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Y a dónde se fue? Impactada por el mensaje, a la ciudad. Óigame, ¿en qué momento esta mujer fue bautizada?
¿Y en qué momento nació de nuevo? ¿Sabe? El poder sobrenatural del Señor, cuando trae convicción, te salva. Y cuando te salva, te mete al propósito. No importa que aún no tenga la experiencia de haber nacido de nuevo, pero puede ser que haya recibido el impacto de la salvación y tengas que ir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Hay muchos que tienen 20 años de evangelio, hermano, y no han dado jamás testimonio de su fe. Y una persona impactada por el evangelio, lo primero que va a enseñar va a ser de que realmente le llegó el mensaje, es dar testimonio de lo que Dios le ha dicho a otros. Sí. Venga, mire lo que dice. Dejó su cántaro, lo que estaba haciendo, no le importó su trabajo, hermano, lo dejó y dijo: esta verdad es más importante que cualquier cosa, y se fue a Samaria. Y entonces en Samaria, verso 29, viene con la gente y les dice: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, me reveló mi vida. Eso fue lo que dijo. Vengan y vean a este hombre que me reveló mi vida. Y pregunta, hermano, aunque no entendía doctrina ni papa, hermano, a veces los que hablan más de doctrina son los que menos han ganado un alma para Cristo. Nunca han dado testimonio de su fe. Se saben descifrar los 7 truenos del Apocalipsis, pero no saben cómo dar el plan de salvación a otros o cómo compartir su fe. Nunca lo han hecho, hermano. Nunca. Y esto es lo que yo le quiero dar a entender a usted, que después de un encuentro hay evidencias de fe, hermano. ¿Me explico? ¿Quién no se va a poner o quién no va a subir al monte Gerizim, hermano, a recibir las bendiciones cuando ha pasado por el pozo de Jacob? El encuentro con el Señor. ¿Quién no va a ir a buscar la cobertura pastoral, la bendición ministerial, la bendición de Dios al monte, hermano, de las bendiciones, cuando ya ha tenido su encuentro en el pozo de Jacob? Cuando ya el Señor le ha hablado lo que hay en su corazón, como a la samaritana. Ve, llama a tu marido. No tengo marido, Señor. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En pocas palabras le estaba diciendo: eres una adúltera. Y estás en fornicación. Y hoy en día uno le dice algo así a la gente, hermano, y se ofenden. Y es la verdad. Porque una persona, cuando tiene relaciones sexuales extramaritales, es un adúltero. Y cuando tiene relaciones sexuales y no está casado, es un fornicario. La mujer samaritana no se ofendió. Al contrario, dijo: Señor, me parece que eres profeta. Se habla de que viene el Mesías y nos declarará todas las cosas. Yo soy, le dice. La mujer, convencida, hermanos amados, se fue inmediatamente a compartir el mensaje que había, la experiencia que había recibido, y empieza a hablar en el 29: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mire, una mujer, hermano, convencida por un encuentro en un pozo, entendió que tenía que reconocer la autoridad profética. Óyame, profética, estoy hablándole de Jesús. Está hablando de unción, de ministerio. Y la bendijo tanto que inmediatamente el Señor la empezó a usar. Para aquellos que piensan que Dios no puede usar a alguien inmediatamente después de haber tenido un encuentro con el Señor, claro, tiene que haber una evidencia de fe, hermanos. Nadie que diga
que ha tenido un encuentro con el Señor será estéril. Al contrario, dará una señal de fe. Y Santiago capítulo 2 lo dice: muéstrame tu fe por tus obras o hechos y yo te muestro la fe, mi fe por las mías. ¿Qué no sabes que la fe sin obras, hechos es muerta o estéril? ¿Podrá acaso esa fe salvarte, hombre vano? Le pregunta Santiago, hermano. No, no podrá salvarte porque es una fe que no tiene evidencias. Por eso hay mucha gente, hermano, en las iglesias cristianas que realmente no son cristianos. Son enemigos del evangelio. Porque por causa de ellos nos critican a nosotros. Hacen cosas fuera de la iglesia que no tienen nada que ver con el evangelio y luego después se declaran cristianos y no lo son. Un verdadero cristiano, hermano, aprende a guardar su testimonio dentro y fuera de la iglesia. Diga conmigo amén. Porque ha tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces lo primero que hace es que se pone bajo bendición, que es una cobertura ministerial. Sube al monte Gerizim para ser bendecido, hermano. Esto es impresionante entender, hermano, cómo la mujer samaritana fue tan impactada que inmediatamente sintió el manto profético de Jesús que la movió a ir a compartir su fe a la ciudad, y toda la ciudad fue sacudida porque la traían ¿a quién? A Jesús. Ella no le podía explicar todo lo que había sentido o lo que los hombres preguntaban, pero sabía quién sí podía explicarle. ¿Y sabe a dónde lo llevó? Al pozo donde estaba Jesús. Y aquí voy terminando mi mensaje, hermanos. Al pozo. Por eso es importante el pozo. Es el lugar del encuentro, hermano. El pozo. Tienes que tener tu pozo. Un pozo es un recurso estático. Usted deberá de acudir a él continuamente. Porque es un lugar, hermano, estable, físico, donde Dios se contactará con las personas. La iglesia es un pozo que te dará agua cuando te acerques al monte. El monte es la comunión con Dios, con los santos, con la congregación, etcétera. Para nosotros debe de ser la búsqueda del pozo. ¿A qué me refiero? Aquel que no sabe congregarse, hermano, se está perdiendo del encuentro, de ir a cumplir el propósito de Dios. Por eso hay gente que no puede cumplir el propósito, no pueden evangelizar porque no han sido ministrados por Jesús en el pozo de Jacob. No tienen nada que hablar, hermano. No tienen una experiencia en el pozo, pero aquellos que hemos recibido la experiencia de Dios, sabemos la importancia de bajar al pozo, hermano, y experimentar lo que es la bendición del monte Gerizim para ir a predicar el evangelio. Ahora sí a toda criatura. Dígame usted por qué la iglesia no predica el evangelio de Cristo. Porque les falta pozo. Hermano, cada vez que tú dejas de congregarte, te pierdes de tener un encuentro personal con el Señor. Y yo quiero decirle algo, que el encuentro es continuo. El encuentro no es nomás una vez, ya tuve un encuentro, no, el encuentro es continuo. Tú tienes hoy, viernes, un encuentro con el Señor. El domingo que regreses, tienes que venir buscando otro encuentro con el Señor. ¿Me explico, hermanos? Y entonces vas a recibir la bendición del monte. Digo, si vas camino al pozo. Si no vas camino al pozo, pues ahí está el otro monte, ¿verdad, hermanos? Pero la bendición del monte Gerizim es cobertura, es vestirte. Es prácticamente, ahora sí, como dice alguien por ahí, empoderarte con la autoridad, con el poder, con la unción para que vayas y prediques sin miedo el evangelio a Samaria.
Y si no puedes explicarles, tráelos al pozo para que les expliquemos. Tráelos a la iglesia, que es el pozo, el punto de contacto que el Señor está utilizando para bendecir a todos aquellos que está buscando para que le adoren. Dios está buscando adoradores, hermanos. Ahí el Señor ministrará a los samaritanos que se traigan, cualquiera que sea. El Señor dijo que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso significa de que hay muchos que debemos ir a traerlos. No van a venir, hermano. Hay que ir a traerlos, como la samaritana. Pero para eso tiene que haber un punto de contacto. ¿Cómo se llama eso? El pozo de Jacob. Donde dialogues con el Señor. Y el Señor ahí te empodere, te invista de poder para que puedas ir con autoridad a Samaria, hermano, a hablar del Mesías. No te preocupes de explicar, tráelos acá y acá les explicamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Pónganse de pie, damos gracias al Señor. Entonces, hermanos, le dije que iba a ser rápido, ¿verdad? ¿Ya ve? Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos. Qué bendición. Bendito sea Dios. Hermano, tú necesitas un encuentro con el Señor. Tú que te quedaste en casa, necesitas un encuentro con el Señor y en tu casa no va a suceder. El Señor ha designado pozos para que tú puedas buscarle y ser empoderado. Y esos pozos son los lugares de reunión, la iglesia del Señor. Tú le puedes buscar a Dios cuantas veces quieras en el lugar que quieras. Pero Dios ha designado un lugar específico que es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, donde nos juntamos para que le busquemos y para que le encontremos, hermano, al Señor. Gracias al Señor. Bendito sea Dios. Hay un canto que yo sé, no sé si te lo acuerdas de ese, hermano. Yo sé que vas a cantar otro, pero te voy a cambiar el programa. Que dice, dame de beber. ¿Te recuerdas ese canto? Y lo cantamos. Usted se pone de pie, levante sus manos al cielo o se hinca, como usted guste. Tal vez si las hermanas me ayudan a cantarlo, lo entonamos y ministramos al Señor. Ese canto tan ya viejito, pero muy, muy significativo para este momento, hermanos. Entónalo para que ellas se puedan entonar también. A lo mejor ni se lo saben porque ya es viejísimo, pero es muy significativo para lo que hablamos hoy y que viene a ministrarnos completamente, hermanos, al corazón. Sí. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Díselo, Señor, dame de beber. Dame de beber, Señor, de tu agua.
de tu manantial. Así es. Aleluya. Dame de beber. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra, Señor. Necesitamos de tu agua. Ese encuentro glorioso. Ese encuentro, Señor, glorioso. Necesitamos ese encuentro glorioso de tu manantial, Señor. Aleluya. Dígaselo otra vez. Quiero entrar en tu presencia. Contemplar. La letra. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Una vez más, dígaselo como una súplica de ese encuentro glorioso. Poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, dígale. De tu manantial. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dígaselo. Danos de beber. Esa mujer recibió de la administración. Esa mujer experimentó la administración. E inmediatamente dijo: yo tengo que compartir lo que estoy sintiendo. Yo tengo que compartir lo que estoy viviendo. Y se fue a Samaria a contarle a otros. Así necesitamos ser impactados hoy. Así necesitamos ser impactados hoy. De su mano. Dígaselo al Señor. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, oh Espíritu de Dios, de tu manantial. Oh, que tu agua sea absorbida, Señor. Dame de beber. De tu manantial, dame de beber.
necesito más. Aleluya, gracias Padre. Levante su mano derecha hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche declaro tu palabra sembrada en cada corazón. Declaro que como Samuel dijo que su palabra no iba a caer a tierra, Padre, así esta palabra no ha caído a tierra. Aquí en esta noche se activan muchos samaritanos, samaritanas que han entendido el mensaje del pozo, del encuentro del pozo, Señor, que van a salir por la ciudad a compartir lo que tú has mostrado, lo que tú has hablado, Señor. Y muchos interesados vendrán al pozo a buscar a Jesús. Muchos interesados vendrán al pozo a buscar a Jesús. Y aquí encontrarán una palabra, una respuesta en la boca de muchos que tú has preparado con un mensaje de salvación, de restauración, de vida eterna para aquellos que traerás de Samaria, Señor, al pozo. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo y declaro, Dios, que la unción evangelística se levanta y se activa, Padre, en este ministerio, y que muchos entenderán la importancia de desarrollar un espíritu de restauración y una voz de salvación para nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.